vocación la descubrí sobre todo acercándome al sacramento de la Eucaristía y allí pues encontrándome con el Señor verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento, pues me fui preguntando cómo podría ser yo feliz y entregar mi vida por Cristo y la Iglesia. La reacción de la familia al entrar al seminario siempre queda un poco dentro de la sorpresa, ¿no? y la admiración, ¿no? Y bueno, la verdad es que se lo tomaron bien. Yo recuerdo cuando era un poco más pequeño que cuando hablábamos sobre la profesión a la que yo me gustaría dedicarme cuando fuera ya adulto, siempre pues recuerdo que mi padre me cambió un poco de tema. Bueno, podía ser bombero o policía, pero bueno, sí es verdad que como tanto por mi parte como también por su parte fue un proceso en el que uno pues va descubriendo lo que el Señor te va pidiendo en la vida, pues sí es verdad que cuando decidí dar el paso no fue, digamos, una noticia tan chocante o tan impactante, sino que ya un poco se hacían a la idea de que mi futuro vocacional pues podría ir por el sacerdocio. Las cualidades que necesita un sacerdote actualmente en el siglo XXI son muchas y además, curiosamente, son las cualidades que siempre ha tenido que tener el sacerdote a lo largo de los 2000 años de historia que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Yo creo que es fundamental una vida de oración profunda, pues el sacerdote que tiene que hablar continuamente de Dios, tiene que hablar continuamente con Dios, es importantísimo. Después también para transmitirle a los feligreses una vida profunda con los sacramentos, pues también tiene que ser un hombre que se acerque muchas veces al sacramento de la confesión y con una profunda devoción a la Santísima Eucaristía. Y después pues también un gran celo pastoral que se va cociendo en toda esa vida de piedad y de oración. Después tampoco debe de descuidar la parte intelectual, leyendo libros de teología, de filosofía, para que pueda pues estar a la altura de las preguntas y las inquietudes de los hombres y mujeres de nuestro alrededor. Y creo que también en la parte intelectual también tiene que profundizar en otros conocimientos que no son estrictamente eclesiásticos, ¿no? Sino que también algo de ciencia, incluso de biología, de sexualidad, en todos unos campos para que el sacerdote pues pueda atender lo mejor posible al pueblo santo de Dios que necesita de sacerdotes bien formados y santos. Pasos que un chico tiene que seguir para entrar en el seminario son muy sencillos. Primero, pues, tener una vida de fe profunda, ¿no? Y también, pues, es muy aconsejable que tenga un director espiritual con el que vaya contrastando las cosas que va viviendo en la oración, en la vida cotidiana, para saber qué es lo que el Señor quiere de él. Y después, pues, animarse a visitar el seminario, consultándolo con el sacerdote con el que él se dirija y comente las cosas que vaya viviendo. Y bueno, una vez en el seminario, pues ya el grupo formativo se encargará de invitarlos a convivencias vocacionales, oraciones que organizamos todos los viernes, el primer viernes de mes, y bueno, poco a poco, pues entrando también en contacto con la vida de los seminaristas y de los formadores, pues que también sea importante para su discernimiento y si se decide a dar el paso a entrar en el seminario. La vida de los seminaristas, para empezar, es divertido y no hay lugar para el aburrimiento ni para la pereza. Es una vida pues muy activa, ajetreada y que comienza además a las 7:30 con la celebración de la Eucaristía, que es donde pues, nos encontramos profundamente con Jesús sacramentado, comiéndolo y alimentándonos también de su palabra.
Después pues continuamos con el desayuno, toda la mañana de clase, con intermedios que además pues da lugar a la fraternidad, a la risa y al encuentro con Cristo a través de nuestros hermanos que, si Dios quiere, pues en el futuro también serán compañeros sacerdotes. Después tenemos el almuerzo, también un tiempo para el descanso y después pues durante la tarde estamos en nuestra habitación o en la biblioteca estudiando para prepararnos bien para los exámenes, trabajos y pruebas y sobre todo para prepararnos para la vida presente y futura, ¿no? Y bueno, después tenemos una hora de oración personal, aparte de los ratos de oración que uno se busque para completar la liturgia de las horas que quedan que nos rezamos en comunidad, y el rezo del Santo Rosario, la cena, también después un tiempo de media hora también que da lugar al ocio y la fraternidad entre nosotros, y después pues terminamos también el día rezando las completas y nos vamos a descansar. Dar la vida por Cristo no vale la pena, vale toda la vida dar la vida por Cristo, porque Jesucristo es el Señor y como creador nuestro que es el que mejor sabe lo que necesitamos, a lo que nos tenemos que dedicar, la vocación que Él ha pensado para nosotros desde la eternidad. Y ciertamente yo recuerdo cuando estuve en el seminario menor, nos decía el vicerrector, don Javier Nadal, que el sacerdocio no es un camino de rosas, y ciertamente tiene parte de verdad. Yo diría que la vida vocacional cristiana es un camino de rosas, las rosas más hermosas, porque están creadas y pensadas por el Señor, pero son rosas que tienen muchas espinas, y en esos momentos de espinas es el momento adecuado de mirar al Señor crucificado, que después será el resucitado. Entonces, dar la vida por Cristo vale la vida entera, la vida terrena y después la vida eterna, cantando las alabanzas del Señor. ¿Qué tenemos que hacer para descubrir nuestra propia vocación? Pues es sencillo y complejo al mismo tiempo. Lo más importante es relacionarse cotidianamente con el Señor. ¿Y cómo nos relacionamos con el Señor? Pues en primer lugar con la oración, hacer una breve oración cuando nos levantamos y cuando nos acostamos, bendecir la mesa, el ángelus, incluso el rosario diario si da lugar, y después la vida de los sacramentos. En los sacramentos es donde nos encontramos más profundamente con el Señor. Acercarse a la Eucaristía diaria, si es posible, o si no los domingos, y prepararse para vivir este acontecimiento salvífico fundamental, que es la Santa Misa. Prepararse con la oración, no llegar justo a misa para la celebración, sino también prepararlo si vemos que es conveniente con el sacramento de la confesión. Un chico, una chica, o un padre de familia, una madre, que rece diariamente, se confiesa asiduamente y vaya a la Eucaristía preparada y teniendo conciencia de encontrarse con el Señor, sin duda Dios le tocará el corazón y descubrirá qué es lo que quiere de su vida. Y además es muy importante también que todas esas cosas que vivamos pues las vayamos contrastando con un sacerdote de confianza. Bueno, por último, animar a todos a que descubran su propia vocación. Y siempre la mejor forma de llenarnos de confianza es mirar el ejemplo admirable de los santos. En primer lugar, el ejemplo maravilloso que nos dio la Santísima Virgen María. Una chica joven que, a pesar de su juventud y de que estaba comprometida con San José para casarse, recibe el anuncio del ángel y acepta, sabiendo lo que podía significar aquello. Esa confianza hizo que al final después San José tuviera en sueño aceptar a la Virgen María y se convirtiera San José en el custodio de Cristo, nuestro Salvador, y de la virginidad perpetua de María. Y también cómo la Virgen mantenió la fe íntegra y sin perderla en los momentos tan duros de la pasión y muerte del Señor.
y cómo ella no necesitó ver al resucitado porque sabía que no podía acabar aquello en las tinieblas de la muerte. Cristo es mucho más fuerte que eso. Y cualquier otro ejemplo de santos que le tengamos devoción. Y tener en cuenta que nuestra propia vocación, la respuesta generosa que le podamos dar al Señor, de esa respuesta depende muchas personas. No solamente nosotros, nuestra felicidad, sino también muchas personas. Y pongo brevemente el ejemplo de San Maximiliano Colme, que estaba dudando entre meterse a servir el ejército de Polonia o entregar su vida como franciscano, también con la vocación sacerdotal, y al final pues se decantó, gracias a la providencia, a ser franciscano, y fue un misionero ardiente en Asia, en Japón. Fundó una ciudad entera dedicada a la Virgen María, una revista para difundir la fe, y gracias a que este hombre pues respondió generosamente a la llamada de Cristo, muchas personas se encontraron con el Señor. Así que ánimo y adelante, porque seguir a Cristo vale toda una vida, y Él, que es el Señor, nos ayudará en los momentos también de dificultad y nos llenará de alegría desbordante.